en esta función, la función main. Ahora sí ya sabemos qué es esto que está aquí. Esto es, bueno, ya algunos ya lo sabían, pero en el curso como tal, hasta apenas sabemos qué es esto que yo estoy subrayando. Esto es una función. Es la primera función que se ejecuta una vez que empieza nuestro programa. Este valor que devuelve aquí está asociado con el tipo que devuelve acá. Pero esto nosotros realmente no lo ocupamos directamente. Como les dije, si nosotros utilizamos un programa externo que se comunique con este programa que nosotros haríamos, pues si el resultado fue el esperado, devolveríamos 0 y entonces le diríamos al otro programa, ah, perfecto, no hubo error. Pero si requerimos que haya códigos de errores, pues entonces, en lugar de retornar 0 en la función main, haríamos una función, bueno, no una función alternativa, meteríamos una cláusula alternativa de return que diga, ah, perfecto, no se ejecutó tu código, entonces te estoy mandando un valor. Por lo regular son negativos, los códigos de error por lo regular se mandan en negativos, no es estándar, ustedes lo han visto en Internet no utilizan códigos negativos. Cuando buscan una página de Internet que no se encuentra en el servidor, les marca el 404, que es el más común. Cuando hay un error de comunicación con el servidor, por lo regular es uno de 502, me parece. Entonces, los códigos de error no tienen por qué ser negativos, pero por lo regular en nuestro caso sí. Los negativos son códigos, se acostumbra a utilizarlos para códigos de error y los positivos para salidas alternativas del programa. ¿A qué me refiero con salidas alternativas? Vale, supongamos que mandamos un programa a ejecutar nuestro programa y está esperando una respuesta, pero esa respuesta tiene dos posibles salidas que esperamos. Las dos las esperamos una u otra. Y entonces con el return sabemos qué salida nosotros estamos obteniendo. Entonces, las positivas por lo regular son salidas que nosotros de verdad estamos contemplando y las negativas las vamos a considerar como códigos de error. Nuevamente les repito, no es estándar, pero es como una costumbre que se sigue. Bien, esto es nuestra función main, esto es lo primero que se ejecuta y ahora este también era nuestro flujo principal. Aquí se ejecutaba todo nuestro código de manera ordenada o de manera lineal. Quiere decir que primero se ejecuta la línea 6, luego se ejecuta la línea 7 y luego se ejecuta la línea 8. Vale. Si ustedes han manejado LaTeX, sabrán que esto, o bueno, asociarán que esto es equivalente a la parte de Begin Document. Cuando iniciamos nuestro documento, todo nuestro documento está entre ese entorno, en ese entorno de documents. ¿Vale? Y ahí comienza su interpretación o su dibujado, porque es una técnica de dibujado vectorial, el generar PDFs. De hecho, se genera un PostScript, ¿vale? Y luego, antes de eso, tenemos lo que se conoce como preámbulo. El preámbulo para nosotros, pues, querríamos pensar que es todo lo que está antes del main. Y hasta cierto sentido, pues sí es cierto. El preámbulo lo vamos a definir como antes del main. El problema es que en C++ o en C o en cualquier lenguaje de programación en general, podemos escribir cosas o definiciones posteriores a la función main. ¿A qué me refiero con esto? Que yo aquí tengo mi función main, pero aquí abajo puedo definir una variable. En este caso estoy definiendo una variable. El auto es porque a partir de la asignación, por eso estas deben de siempre estar asignadas, a partir de la asignación C++ va a identificar qué tipo de valores. Cuando nosotros mandamos una variable de tipo, una variable aquí, el detalle y el principal es que si yo trato de utilizarla aquí, out, en line, esto me va a marcar un error. Porque la estructura de programación que nosotros seguimos es lineal. Quiere decir que primero se ejecuta la función main, todo lo que está en el flujo de la función main, y después se identifica o se crea la variable a. Entonces,
al momento de estar ejecutando la función main, no se está aún creando la variable A, entonces no existe, por lo tanto va a marcar error. Lenguajes de programación como Java, como utilizan otro tipo de interpretación, pues esto es indiferente. Declarar después una variable lo puedo utilizar antes, siempre y cuando estén en flujos aparte, ¿vale? Pero sí se puede. En cambio, en la mayoría de lenguajes no. Primero, y menos en los interpretados. En los interpretados, primero, como Python, primero se ejecuta esto, busca el valor de A. Al no existir el valor de A, pues lamentablemente nos va a marcar error. Pero técnicamente, si yo no lo utilizo ahí, no estoy cometiendo ningún error. Aquí no estoy cometiendo ningún error. En C++ esto es posible. Por eso les digo que el preámbulo no es una buena definición a la sección que está antes del main. Para nosotros, todo lo que esté fuera del main, ¿vale? Todo lo que esté, que esté fuera de la función main, se le conocerá como sección global, ¿vale? La sección global es toda esta parte, de la línea 2 a la línea 5, pero de la línea 10 en adelante también es la sección global. ¿Por qué le llamamos sección global? Bueno, porque si según el orden que nosotros estemos poniendo, si yo declaro aquí otra vez la variable auto a igual a 2, de esta manera, a partir de la línea 5, cualquier cosa puede utilizar la variable a. Y por cosa me refiero a funciones, otras variables, impresiones. Cualquier objeto puede utilizar a la variable a una vez que está adelante de la línea 5. Bueno, de la línea 5 en adelante. Si yo declaro otra función, esa función puede hacer uso de esa variable a y modificarla. Solamente que hay que tener mucho cuidado porque las modificaciones que haga una función le van a afectar a otras funciones. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Pero entonces hay que entender que esto que está aquí, línea 2 a la línea 7 y de la línea 12 en adelante, es la sección global de nuestro código. Se le conoce global porque todo lo que se declara ahí puede ser usado por cualquier miembro del código, siempre y cuando esté declarado después, ¿vale? Siempre y cuando respete ese flujo lineal. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es nuestra sección global, pues ahora sí vamos a empezar a declarar funciones. Las funciones se declaran dentro de la sección global. Siempre las tenemos que poner nosotros dentro de nuestra sección global. No hay que confundirnos. A veces se pueden declarar dentro de otras secciones, sobre todo en programación orientada a objetos, se declaran dentro de las clases, porque son parte de miembros de las clases, ¿vale? Son parte de ellas. Entonces ahí sí ya no están declaradas en la sección global. Pero en el momento, en el paradigma que nosotros estamos trabajando, estas tienen que declararse como sección global porque cualquier otra función debe de poder acceder a ellas. De hecho, esa es la idea, que se puedan acceder a esas variables. Bueno, a esas funciones que al final, como les dije, son cosas en memoria, las podemos considerar como variables de cierta manera. Entonces, siempre tienen que ir dentro de la sección global. Bien, vamos a crear una primera función. Una que haga la suma de dos números enteros. Entonces,
Si va a ser solo suma de enteros, recuerden que la declaración de la función tiene que ser el tipo de resultado que va a devolver, el contradominio. En nuestro caso va a devolver un entero. Vamos a llamarle sumar. Hay un estándar, no es estándar tampoco, pero una de las reglas, vamos a decirlo así, una de las reglas no escritas para nombrar funciones es que éstas se escriban con verbos para hacer la lectura del código más amigable, sobre todo cuando tiene que ver con programación orientada a objetos. Las funciones para nosotros se pueden convertir en acciones que puede realizar un objeto y pues nosotros en cualquier texto, las acciones las representamos o las decimos por medio de verbos. Entonces, por eso es costumbre utilizar verbos para nombrar funciones. Mientras que para variables, algo que no les comenté, es que se utilizan por lo regular sustantivos. Sumar. Ponemos los argumentos que va a requerir nuestra función suma. Esta lista de argumentos puede ser vacía también. No necesitamos utilizar dos argumentos, no necesitamos mandarle argumentos a las funciones siempre, las puedo dejar así. En este caso lo voy a dejar así y ahorita la vamos a ir generalizando conforme avancemos. Entonces, de momento, sumar no requiere que nosotros le mandemos argumentos. ¿Qué va a hacer esta función sumar? Bueno, va a declarar una variable int a igual a 2, int b igual a 3. Y luego retornamos a más b. Bueno, esto ahorita lo mejor esto lo hago después. Y lo hago de momento así, int resultado igual a más b, ¿vale? Y retornamos resultado. Es lo que vimos la vez pasada. Todo lo que está de la línea 12, de la línea 9 a la línea 12, es la regla de correspondencia de nuestra función. Esto es el código o el flujo de nuestra función. Recuerden que estos nos ayudan a sacar flujos. Este es un flujo. Ahora, ¿cómo va a funcionar nuestra función? ¿Cómo vamos a llamar a nuestra función? Bueno, en nuestra función, lo único que vamos a hacer es utilizar el identificador de la variable, de la función, perdón. Utilizo el identificador de la función y para diferenciarlo de una variable, necesito pasarle o darle una lista de argumentos. ¿Puede ser vacía? Sí, pero tiene que ser una lista de argumentos. En este caso le estoy mandando una lista vacía, porque de hecho la función me pide una lista vacía de argumentos. Entonces, con esto guardo cd documentos programación 1 es gcc funciones.cpp-o funciones. Compilo. Funciones. ¿Vale? Listo. Nuestro código no hace nada. Entre comillas. Porque sí está haciendo algo. Sí está haciendo la suma de A más B. Esto lo almacena en una dirección de memoria que está identificada por resultado y luego ese resultado lo devuelve la función suma. De manera que lo que obtenemos aquí es una copia, y lo aclaro, hasta este momento se recibe una copia del valor que está almacenado en resultado. Esto quiere decir que aquí obtiene un 5. Esto es equivalente a un 5, lo que estoy subrayando, porque es lo que me va a retornar resultado. ¿Por qué acá no hace nada? Pues porque no he impreso el resultado, no he hecho nada con ese resultado. Y aquí es donde también hay que tener en cuenta unas cosas. Primero,
Esto ya les dije, es equivalente a 5 porque es lo que me devuelve el resultado. Hago una copia de resultado aquí en sumar. Eso es una copia. Pero una vez que yo ya llamé a la función y una vez que ésta termina de ejecutarse, entonces todo lo que se declaró aquí y todo el uso de memoria que hay en estas líneas queda eliminado. Se elimina. Ya no existe. La función como tal sí existe. Esta está declarada en memoria, pero los espacios de memoria que ocupa ya no los tiene, ya no existen estos valores. El A, el B y el resultado ya no existen. Entonces, en la línea 17 existieron por un instante resultado A y B, pero cuando pasó a ejecutar lo que hay en la línea 18, ya no existe en memoria resultado, resultado A y resultado, A y B. Para eso necesitaríamos utilizar otro tipo de declaraciones. Necesitaríamos utilizar o identificarlos por medio de direcciones de memoria y direcciones de memoria que nosotros reservemos. Aquí nosotros no reservamos jamás memoria por nuestra cuenta. Esto lo hace en automático el programa. Por eso el programa toma la decisión de, vale, ya ejecutaste esto, tú no reservaste la memoria de A ni reservaste la memoria de B y ni siquiera reservaste la de resultado. Entonces, una vez que acabas de utilizarlas, se eliminan, se libera esa memoria. De manera que el 5 que está aquí, pues sí queda, sí hay una copia del 5, pero el 5 que estaba almacenado en resultado ya no existe. Y el problema es que este sumar aquí, yo no lo estoy ocupando y no lo estoy almacenando en ningún lugar. Entonces, cuando llego a la parte 18, otra vez, como pasaba al inicio cuando dejábamos una variable hacia el aire, no hay nada que tenga almacenado este 5 y por tanto en 18 ya no existe otra vez. Ya se perdió todo lo que había obtenido sumar. Tanto las variables, estas que están aquí, como ahora sí la copia que se obtuvo aquí en sumar. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, el problema se resuelve utilizando una variable del mismo tipo que la función. Cuando yo declaro int a, o bueno, aquí, bueno, esta a es independiente. Esta a es independiente de esta a. Aquí ya no puedo utilizar la analogía de flujo padre, flujo hijo, porque aquí es completamente diferente. ¿Por qué tampoco utilizo un diagrama de flujo para explicar una función? Porque realmente no hay un diagrama de flujo para las funciones como tal. Cada función, de hecho, tiene que tener su propio diagrama de flujo. Los diagramas de flujo para el que vimos como ejemplificación del ciclo for y del ciclo while, etcétera, esos diagramas son solo para explicar cómo funcionaba el ciclo, pero esos ya procedían de un flujo o de una función, era la función main. Este flujo de la función sumar es independiente del flujo de la función main. Lo único que estamos haciendo ahora es que el flujo, dentro del flujo de la función main, ya existe o ya se entiende lo que significa sumar, porque ya tenemos un flujo que se llama sumar. ¿Vale? Entonces, las funciones, siempre por cada función, debe de haber un diagrama de flujo o un algoritmo o un pseudocódigo. Cada función tiene su propio diagrama de flujo. Por tanto, aquí tendríamos que hacer dos diagramas de flujo, uno de la función main y uno de la función resultado, perdón, de la función sumar. La diferencia es que en el flujo, en el diagrama de flujo de la función main, ya se entiende lo que significa sumar. Recuerden que yo les dije que en un algoritmo las ambigüedades no están permitidas. Tiene que especificarse todo a detalle, todo, todo, todo. Entonces, si yo no tuviera el flujo de sumar, en main yo no sabría cómo realizar la suma. Pero como ahora ya tengo un flujo que sabe sumar o ya tengo una función que sabe sumar, pues ya lo puedo utilizar aquí abajo. ¿Vale? Entonces, ahora sí, yo ya atrapé la copia de resultado, que en este caso es 5,
y la estoy almacenando en una nueva dirección de memoria que se llama A. Y entonces ya puedo hacer cout. La suma es igual a A. Ahí. Ahí. Listo. Devolvemos la suma. ¿Vale? Entonces, aquí ya está justamente el resultado de sumar. Ahora, yo no necesito almacenarlo siempre en una variable. Hay que aclarar eso. Como les dije, esto es equivalente al utilizar la palabra, a utilizar un 5. Eso que estoy subrayando es equivalente a utilizar un 5. Lo único malo es que si yo lo utilizara como un 5, así por ejemplo, si out suma sin almacenar, yo lo puedo utilizar aquí, en the line, sin ningún problema. ¿Vale? Esto es un 5. El problema es que si yo lo escribiera, si yo quisiera utilizar después sumar, bueno, ya no suma, perdón. Si yo quisiera utilizar otra vez este 5 que está aquí, este que estoy subrayando, pues tendría que volver a llamar a la función sumar. Tendría que volverlo a llamar. Y esto volvería a hacer todo este procedimiento. Entonces, nos causaría un desperdicio de memoria. Estar llamando constantemente a una función nos hace un desperdicio de memoria. Por eso, si vamos a utilizar una función más de una vez, el valor que retorna lo almacenamos en una variable. Si el resultado lo vamos a ocupar más de una vez, lo almacenamos en una variable y ya simplemente utilizamos esa variable. Esa ya habrá almacenado el resultado y entonces podemos utilizarlo en cualquier parte del código, ¿vale? Entonces, otra vez, aquí hago una función sumar y hace todo esto. Luego aquí hago otra función sumar y vuelve a hacer todo esto. Todavía no estoy aprovechando las ventajas de las funciones, que es utilizar listas de argumentos para cambiar los valores de A y B, ¿vale? Todavía no. Aquí solamente estamos viendo cómo llamarlas. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? Es que este A, como ya es una copia del resultado de la función, lo puedo utilizar en cualquier parte del código. Yo podría hacer después, cout, uso del resultado de suma, pues de esta manera, por ejemplo, 5, recuerden que siempre les he dicho que el cout traten de evitar siempre que ponga operaciones. Pero aquí, bueno, nada más es por mera didáctica. ¿Vale? Puse 5 por 5. Nos da el 25 en este caso. Este A que almacenaba el resultado lo puede utilizar una y otra vez sin ningún problema. Y ya no tiene que volverse a ejecutar todo esto, porque ya se hizo una sola vez y el resultado se almacenó en A. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo claro, profesor. Ok, vale. Hasta este momento declaramos una función sumar. Esta función sumar, pues, solo hace una simple suma que ya tiene valores definidos, el 2 y el 3. Vale. Algo que vimos al inicio del curso y cuando hablábamos de variables es que dos variables no pueden tener el mismo nombre. Entonces, quiero que vean esto. Int A, int B, return A más B. Permítanme, cout.
Segunda línea. Entonces, en este caso, int b será igual a sumar. Le paso un 2. Ahorita les explico todo esto. 2 y 6. Out. La suma es segunda A. Paso B y hago end line. Guardo esto, compilo. Oh, sorpresa, no me marcó error. A pesar de que las dos funciones se llaman sumar. ¿Qué está pasando aquí? O yo les dije mal que no podía utilizar dos variables con el mismo nombre, o algo hay de diferente en estas dos cosas. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿El dominio? No, el dominio, sí, bueno, sí, en parte sí, sí. Exactamente. El dominio que estoy trabajando aquí, ¿quién es? Es Z cruz Z. Bueno, Z computable, cruz Z computable. O sea, los enteros computables, cruz los enteros computables. Estoy pidiendo dos variables de tipo entero aquí. Mientras que aquí mi dominio, entre comillas, porque recuerden que en una función no puede ser vacío, ¿vale? Entre comillas, el dominio de esta función es el vacío, mientras que acá no. Entonces, por tanto, no son la misma. Tienen el mismo identificador, eso es cierto, pero el identificador no es el completo de una función. Hasta en matemáticas lo sabemos. Una función se define. De hecho, ni siquiera identificador importa. De hecho, solamente se define por dominio, contradominio y regla de correspondencia. Son las tres cosas que definen a una función, ¿vale? Entonces, aquí el dominio de la función es distinto. Por eso es que me marca esto como distinto. Este sumar que está aquí es diferente del sumar que se está ejecutando acá arriba. A esto que estamos haciendo aquí se le conoce como sobrecarga de operadores. Bueno, aquí sería sobrecarga de funciones, pero se usa indiscriminadamente el término sobrecarga de operadores. Digo, realmente se le conoce como sobrecarga, sería sobrecarga de funciones. Los operadores es cuando sobrecargamos el de la suma, el de la multiplicación, la división, etcétera, porque al final este operador que tengo aquí, este operador de suma, es una función, solamente que no se utiliza pues esta notación que tenemos aquí. De hecho, el nombre de este operador en C++ es operator más. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Cuando hagamos nuestra propia definición de la suma, por ejemplo, suma de vectores, vamos a utilizar que nosotros solo le escribamos la suma así como la sabemos escribir, que A sea un vector y B sea otro vector, y solo pongamos el símbolo suma, ¿vale? Pero bueno, regreso a funciones. A esto se le conoce como sobrecarga. Esto quiere decir que el mismo identificador va a llevar más de una definición, pero hay que tener en cuenta algo. Si bien son distintos porque el dominio es distinto, por ejemplo, si yo defino int sumar y escribo int c, int d, return c más d, ¿vale? Compilo y aquí ya me marca el error completo. ¿Por qué? Porque el dominio en ambas es el mismo y el contradominio en ambas es el mismo. Entonces, en efecto, a pesar de que los identificadores de las variables que me van a servir como argumentos son distintos, estos sí son exactamente la misma función. Los identificadores son algo que a nosotros nos permite disfrazar las direcciones de memoria. Eso recuérdenlo bien, ¿vale? Entonces, este C y esta D, esta A y esta B,
son cosas que no interfieren en el funcionamiento de la función. Pero lo que tenemos aquí es que esta función pide un entero, esta función pide un entero, esta función pide un entero y esta función pide un entero. Si le pasamos el doble. En este caso, me sigue, ¿cómo te decía? Me sigue mandando el mismo error, a pesar de que ya le cambié el contradominio. Y ni siquiera aquí ni siquiera lo voy a forzar. Aquí lo voy a forzar. ¿Vale? Ni siquiera forzándolo me va a dar. Entonces, ¿qué es relevante para la función? No es el A, no es el B, no es el C, no es el D y no es el contradominio. En nuestro caso, el importante va a ser el dominio de la función. ¿Por qué aquí no lo detecta distinto? Bueno, lo voy a dejar normal. ¿Vale? ¿Por qué no lo hace como sería en convención a nosotros en matemáticas? Porque en parte, ustedes recuerden que en matemáticas, el contradominio de una función, aunque sea distintos, puede ser que el contradominio de una función esté contenido en el contradominio de otra función, que en cierto sentido, la imagen va a ser la misma para los dos, salvo un subconjunto. Déjenme saco la tablet para explicarlo un poco mejor. Permítanme. Listo. Aquí. Cuando nosotros trabajamos con una función que va de un conjunto X en un conjunto y trabajamos con otra función que va del mismo conjunto X en un conjunto Z, pero con Z contenido en Y, técnicamente estas dos funciones son distintas, porque el contradominio no corresponde. Oh, sorpresa, pero algo que pasa en matemáticas es que tienen la misma regla de correspondencia. Por tanto, f de x o la imagen de x bajo f está contenida en z, pero este está contenido en y. Por tanto, estas dos funciones, aunque no lo parezca, sí son la misma cuando restrinjo el contradominio. Ambas son esta función que estoy señalando, esta. Y aunque no lo parezca, utilizan el mismo contradominio. Por tanto, sí resultan ser la misma función. Es algo que está pasando acá, a pesar de que yo aquí le ponga el doble. ¿Vale? Esto no me define a la función en C++. Hay que tener mucho cuidado. Aquí, pues ya perdimos gran parte de lo que queríamos. ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo de arriba. ¿Y por qué en cualquier lenguaje de programación el tipo de variable pues, se considera lo mismo? Porque al final todas las variables, todos los tipos de variable son del conjunto de expresiones binarias. ¿Vale? O sea, cuando nosotros estamos programando, aunque no lo vemos así, nosotros programamos de algún conjunto X, nuestras funciones son del conjunto X, en el conjunto de cadenas binarias. ¿Vale? B, este es el conjunto de cadenas binarias. ¿Vale? Entonces, todas nuestras funciones, todas nuestras variables, todos nuestros tipos viven aquí. Entonces, siempre tenemos el mismo contradominio y realmente cuando ponemos entero o doble o carácter o string o incluso arreglos en esta parte, en el tipo de devolución de datos, pues al final estamos trabajando con cadenas de bits y por tanto todas son subconjunto del mismo elemento. Entonces, el contradominio a grandes términos es siempre el mismo.
Y este contradominio que nosotros estamos metiendo aquí solo nos sirve para saber en dónde lo tenemos que almacenar. Pero es importante. Ya en la sobrecarga de operadores, pues lamentablemente no. Es indiferente. Entonces, aunque yo le haya cambiado el contradominio, estas dos funciones seguían siendo la misma. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso en la sobrecarga. Si yo la dejo así, in C, y aquí pongo solamente C más 2, por ejemplo, ya no me lo marca con error, porque esto de arriba es diferente de lo de abajo y diferente de lo de acá arriba. ¿Vale? Aquí solamente el dominio es Z computable contra Z computable. Aquí es solamente Z computable. Y en la primera es el vacío. Puedo sobrecargar una función las veces que yo quiera, siempre y cuando la lista de argumentos o el dominio no sea el mismo. Y no tienen que tener la misma definición. Vean, por ejemplo, la del vacío, su regla de correspondencia o su contenido es muy diferente al que tienen las de acá abajo. Es más, las de acá abajo, por ejemplo, la que utiliza el producto cartesiano de los enteros computables, devuelve la suma de dos variables, de dos argumentos, mientras que la que tengo abajo devuelve la suma del argumento más una constante. Entonces, en general, las reglas de correspondencia son distintas. De hecho, para eso está hecho la sobrecarga de operadores. No todos los lenguajes soportan sobrecargas. Eso también hay que tenerlo en mente. No todos lo soportan. La mayoría sí, afortunadamente. Lo que sí puede ser muy restrictivo, por ejemplo, de C++ contra otros lenguajes, es, por ejemplo, la sobrecarga ahora sí de operadores como tal. Cuando uno quiere definir una suma de vectores utilizando así esta notación, A más B, C++ nos proporciona las funciones que utiliza este operador, que se interpreta en este operador, y las podemos sobrecargar. ¿Vale? Pero en otros lenguajes, por ejemplo Java, no se puede. Habría que definir una función suma y su llamada tendría que ser así, de forma tradicional, vamos a decir. ¿Dudas hasta aquí de lo que es la sobrecarga de operadores? Vale. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, vamos a entender una cosa de aquí que no hemos hablado. En esta de suma, en esta de sumar, la lista de argumentos que yo le estoy pasando, ¿vale? Lleva un orden muy específico. En este caso, ¿cómo se puede decir? En este caso, pido dos enteros, A y B. Cuando yo la llamo, tengo que mandar esos mismos dos enteros. ¿Vale? En el mismo orden en que está la lista de argumentos. Por ejemplo, aquí voy a volver a crear otra función int sumar entero con carácter. Bueno, pero para entender más la sobrecarga, le voy a dejar int entero. Me va a pedir un entero A y un carácter C. Y voy a retornar la suma de A más la interpretación en entero del carácter C. Recuerden que esto me va a obtener el código ASCII del carácter que yo le mande. Recuerden que al final los caracteres no son más que códigos ASCII, que solamente se interpretan hasta el momento de su utilización en pantalla o en documentos, por ejemplo, si los exportamos a un archivo.
En este caso, déjenme copiar esto. Aquí reasigno B para no estar creando nuevas variables. Tercera suma. Y aquí, la lista de argumentos se la tengo que mandar cuando yo llamo a una función en el mismo orden en que están aquí arriba. Entonces, primero me pide la variable A. Le mando el valor que quiero almacenar en A, es 2. Luego me pide el valor que quiero almacenar en la variable C, que es de tipo carácter. Recuerden que le podría mandar un entero entre 0 y 255, pero le voy a mandar un carácter directamente para que se vea que son diferentes. En este caso, A. Y lo guardo. ¿Vale? Ya está. Devuelvo funciones. Y en este caso, bueno, no me acuerdo si es 97 la A, es donde empieza la A en ASCII, pero supongamos que es 97. 97 más 2 nos da justamente el 99. ¿Vale? Entonces, siempre tienen que ir en el mismo orden y tiene que ser del mismo tipo donde estamos llamando las funciones. Aquí nos pide primero un entero y aquí nos pide un carácter. Nuevamente, es exactamente lo mismo que conocemos de matemáticas. ¿A qué me refiero con esto? En matemáticas, recuerden que en el producto cartesiano de dos conjuntos, X cruz Y, ¿vale? En general es distinto del producto cartesiano, Y cruz X. Por tanto, las parejas ordenadas, por ejemplo, X minúscula, Y minúscula, es distinto de la pareja ordenada Y minúscula X, porque la de la derecha vive en Y cruz X y la de la izquierda vive en X cruz Y. O sea que si no, ni siquiera tienen idea de que viven en el mismo, pues ya tenemos un problema. ¿Vale? Aquí es fácil, que es el caso que nosotros estamos haciendo con int y char. Pero, por ejemplo, en el caso de int A, int B, pues en este caso va a ser indiferente por la operación que estamos haciendo, pero recuerden también que no es lo mismo. Bueno, de hecho nosotros sabemos que X cruz Y es igual a Y cruz X. Sí, solamente sí. X es igual a Y. Esto es lo que sabemos. Pero incluso en X cruz X, ¿vale? La pareja X cruz Y es distinto de la pareja Y cruz X. Y de hecho la igualdad es sí, solamente sí. Otra vez, Y minúscula es igual a X minúscula. Ustedes lo pueden recordar del plano cartesiano en R2. En este caso, el punto 1,2 es distinto del punto 2,1. Hasta en el plano podemos darnos una idea, porque si yo lo dibujo tal cual en el plano, el 1,2 estaría por aquí y el 2,1 estaría por acá. Entonces, lo mismo pasa acá. Por eso hay que tener en cuenta el orden y el tipo que estamos pidiendo en cada uno de los argumentos. Ya con esto, teniendo en mente esto, pues vamos a seguir avanzando. Siguiente cosa. Cuando trabajo con funciones, hasta ahorita todo les he dicho que se manda por medio de copias. Esto quiere decir que el 2 que yo tengo aquí se hace un almacenamiento dentro de esta variable A. Y este carácter que tengo aquí, ¿vale? Se hace un almacenamiento dentro de esta variable C. Pero, ¿qué pasa ahora? Si yo hago A igual a sumar B, A, por ejemplo.
En este caso, recuerden que A tenía el valor de la suma estática, vamos a llamarle así. Nada más que tengan cuidado porque esa palabra estática también aquí es reservada en C++. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero estático es una cosa, ¿vale? Tiene el A, almacena el valor 5. B, hasta esta línea, hasta la línea 44, tiene el valor de 99. Entonces vamos a sumar 99 más 5, que nos daría 104. Imprimo la A. Me da el 104. Primera pregunta, vean bien la línea 45. ¿Vale? ¿Cuál de las dos funciones, o bueno, de todas las funciones de sumar que tengo aquí, cuál de todas está utilizando? Esta última que tengo subrayada aquí, la 45. La primera es la vacía. Y acá realmente no estoy haciendo la vacía. Ok, la segunda. Correcto. ¿Vale? Estoy utilizando la segunda porque requiere dos argumentos de tipo entero. ¿Vale? B recibe su valor. Bueno, desde aquí ya lo estoy declarando. Afortunadamente aquí ya estoy haciendo un lenguaje tipificado. Entonces, B es de tipo entero, independiente de que le mandé un carácter. Incluso le pude haber mandado un string y, por ejemplo, que me contara la cantidad de elementos que tiene un string. Entonces, en ese caso, igual me tendría que devolver un entero porque el número de caracteres en un string pues se cuenta por medio de enteros. Entonces, de todos modos, aunque los argumentos no sean enteros, B es un entero. Y A, pues A es exactamente lo mismo. A es un entero también. Es el que utiliza la función sumar, pero vacía, con lista de argumentos vacía. Entonces, al final estoy sumando enteros con enteros y por tanto estoy utilizando la función sumar, pero de la línea 17. ¿Vale? Primera parte. Segunda parte, y ahora sí, bien lo que me interesa. B tiene un valor almacenado en memoria. A tiene un valor almacenado en memoria. ¿Vale? Hasta aquí no es nada nuevo. B tiene su valor almacenado en memoria. A tiene su valor almacenado en memoria. Aquí está B, ¿vale? Y aquí está A. No me quedaron todos parejos. Así. B está almacenado aquí. A está almacenado aquí. ¿Vale? Tienen su espacio en memoria ya reservado. En el momento en que estoy haciendo la asignación de B, ya tienen su memoria bien reservada. Lo mismo aquí A. Perdón, aquí. Tiene su memoria reservada. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí cuando yo le paso a B y a la función sumar? Bueno, lo que estamos haciendo es que ahora aquí existe una función, una variable A, pero que le corresponde a sumar. Perdón, es esta acá. Una variable A que le corresponde a sumar y una variable B que le corresponde a sumar. Se crean dos nuevos lugares de memoria. A, pero de la función sumar, y B, pero de la función sumar. Estos dos tienen su propia memoria reservada.
Aquí tienen su memoria de A sumar y aquí tienen su memoria B sumar. Cuando nosotros le pasamos el argumento o los valores a una función, lo que estamos haciendo es que el valor que tenía almacenado aquí en B se lo pasé a sumar, pero se hace una copia. El valor que está aquí se copia aquí. Lo mismo con el de A sumar. A sumar se copia, perdón, el A normal se copia en el B sumar. Los pongo así como AB sumar porque así es como se los mandé. Miren, AB se lo estoy mandando a la A y la A se la estoy mandando a B sumar. ¿Vale? Y entonces la función trabaja con estas direcciones de memoria, con estas. A esto se le conoce como mandar valores. Enviar. De hecho, sería argumentos. Argumentos por valor. Esto quiere decir que hacemos una copia de los valores que tengo aquí en estas variables A y B. Se hace una copia en estas otras variables A y B, que son distintas, ¿vale? Aquí especifiqué bien claro aquí que son distintas. Esta B y esta A pertenecen a la parte main, mientras que esta A sumar y B sumar pertenecen a la función sumar como tal. Entonces, esto a veces nos causa mucha desventaja o mucho incómodo. Existe otra forma de pasar valores a una función que se conoce como por referencia, ¿vale? En un momento lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros mandamos valores por copia, o bueno, por valor, cuando mandamos argumentos por valor, pues se tiene que hacer una copia de nuestros valores. Lo mismo que algo similar a lo que pasaba con el resultado. El resultado, cuando nosotros lo mandamos en una llamada a la función, se hace una copia y este se almacena en B. Si no lo almacenamos, se pierde, porque toda variable que se haya declarado aquí, incluyendo los argumentos, dejan de existir. ¿Esto a qué se debe? Bueno, existe una regla muy primordial cuando trabajamos con funciones o como programación estructurada. ¿Cuál es dicha regla? La regla primordial que se tiene cuando se trabaja con funciones es que jamás una función puede modificar los argumentos. ¿En qué sentido me refiero a eso? Bueno, pues ¿qué pasa si yo declaro A igual a 3? ¿Vale? Es la que estoy utilizando. Aquí le estoy mandando B igual a 90 y tantos. Y hago esto. Compilo. Vean aquí cuánto me está dando en este caso. Solamente me está dando 8. A pesar de que B vale 99. Ahora, aquí estoy modificando los argumentos. Entre comillas, sí, porque técnicamente lo estoy haciendo, o sea, explícitamente lo estoy haciendo. Estoy diciendo que esta A, no me importa cuánto me está mandando la llamada a la función, estoy diciendo que A siempre va a valer 3. Aquí, A siempre se debe de utilizar con 3. Pero la regla no se rompe porque si yo imprimo cout el valor de B es igual a B end line. Ay, ese no era. B sigue valiendo 99. Aquí le mandé el 99. Bueno, por desgracia a la función no le gusta que utilice el 99 y entonces le pongo que el A valga 3. Pues como esta dirección de memoria
es propiedad de la función sumar, pues puedo hacer con ella lo que quiera. Y entonces aquí en el resultado utiliza 3 y no el 99 que le mandé, pero se sigue respetando la de que los argumentos enviados, que son estos de aquí, este B y esta A, jamás se tocaron. Siguen valiendo al 99 y 5 al final de la ejecución de la función. Aunque se haya ejecutado la función sumar, pues no se perdió el valor que tenía almacenado en esta B y en esta a pesar de haber escrito esta línea. Entonces, esa es la regla primordial de cuando trabajamos con funciones. Los argumentos que le mande a una función o los argumentos jamás pueden ser modificados. No puedo tocar lo que está almacenado aquí en B y lo que está almacenado aquí en A. Aunque sí puedo hacer el uso de estas variables porque son de esta A y de esta B, porque le pertenecen a sumar, ¿vale? Serían estas de aquí. Mientras que las que no puedo modificar son estas de acá. Lo voy a poner así. Estas son modificables en la función. Dentro de la función. Mientras que estas no son modificables. Dentro de la función. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Entonces, ya vimos cómo declarar funciones, cómo obtener sus valores. Bueno, una cosa más. Podemos declarar valores por default en funciones ya estructuradas. ¿A qué me refiero con valores por default? Aunque estos causan mucho conflicto en la sobrecarga de operadores. ¿Vale? Porque podría haber ciertas interpretaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, declarar una variable por default quiere decir que yo le mando a igual a 2. O bueno, lo voy a hacer de acá para acá. Primero tengo que declarar las que no tienen valor, sí, siempre tienen que ir en un orden. Primero debo de declarar las que no tienen valor por default y luego las que tienen valor por default. En este caso, por ejemplo, es b igual a 4, b igual a 5, por ejemplo. ¿Esto qué ventajas tiene? Bueno, pues que si yo creo esta en sumar, así, mejor lo hago aquí, control C, ahí. Valores predeterminados. Copio esta parte, control C, control V, esta es quinta, y en este caso escribo, hago sumar
y le mando el B. ¿Vale? Recuerden, esto lo único que me haría es que no le estoy mandando un segundo argumento. ¿Vale? Me está marcando un error. Porque, como les dije, esto causa problemas en mandar valores por default y la sobrecarga de operadores. Tengo dos funciones que solamente requieren un argumento. Y digo solamente requieren un argumento porque la de arriba utiliza un argumento por default con valor predeterminado. Y la de abajo solamente también requiere, bueno, por tanto, la de arriba, esta que está aquí, solamente requiere que le mande un solo argumento. Y el segundo es, bueno, no es obligatorio mandárselo. Si yo no le mando un segundo argumento, ¿vale? Va a utilizar el valor 5 para el segundo argumento. Mientras que el de acá abajo solamente requiere un argumento. Y si yo le mando solamente un argumento, pues entonces a ese le hace la suma con 2. Vean que el caso de abajo lo puedo cubrir perfectamente con el caso de arriba, sin ningún problema. Pero el caso de arriba no lo puedo cubrir con el caso de abajo. ¿Por qué? Porque yo puedo mandarle a la de arriba el segundo argumento con otro valor distinto de 5, mientras que en la de abajo no lo puedo hacer porque no hay un segundo argumento requerido. ¿Vale? Entonces, quito esta ambigüedad. Ya no hay problema en que sepa el programa a quién va a llamar. Si va a llamar a la que solo requiere un argumento o si está utilizando la que tiene el segundo argumento, un valor predeterminado. Eliminé esa parte al quitar esta sobrecarga. En este caso tengo que tener mucho cuidado porque por lo regular la sobrecarga con menos argumentos se puede cubrir perfectamente. En la mayoría de los casos son de verdad muy excepcionales los que no. En este que está aquí se puede cubrir utilizando valores por default. ¿Cuál es el problema? No todos los lenguajes de programación admiten valores por default de sus argumentos. La mayoría sí, ¿vale? Llegó un momento en que prácticamente se estandarizó que se podían tener valores por default. Incluso poco antes de que existiera Python, ya se tenía este tipo de sintaxis, ¿vale? Y ahora, pues lo único que me queda es llamarlo. ¿Vale? Aquí está, es otra vez el 104, está aquí. Entonces, en este caso, sumar lo está interpretando como esta que está aquí arriba. Solamente que el segundo argumento, aunque yo no se lo pasé, lo está tomando como 5. Cada vez que nosotros hacemos ciertos programas, bueno, cierto tipo de programación o creamos ciertas funciones, pues a veces no es necesario estar mandándole el segundo argumento y pues por eso utilizamos valores por default en la lista. Lo único que hay que tener en cuenta es que siempre van primero los valores que no tienen valores por default, que no tienen valores de predeterminados. Primero van los que no son predeterminados y luego van los valores que sí tienen, o las variables o los argumentos que sí tienen valores predeterminados, que no son necesarios que los mandemos. Ya que si hacemos combinación de esto, pues podría haber errores de lectura. Por ejemplo, ahí, control Y. Si yo lo pongo así, en orden diferente, control X, control B, si yo los pongo así, ¿vale? Y hago la llamada aquí, como la estoy haciendo abajo, el programa no va a saber si esta B que se la estoy mandando, quiero que se asigne al primer argumento. Y de hecho, si se asignara al primer argumento, quiere decir que el segundo argumento quedaría vacío. Y entonces, al utilizarlo aquí, esto marcaría error. De hecho, desde entrada va a marcar error por el orden, ¿no? Pero bueno, esto marcaría error
porque aquí no estoy utilizando nada. La A no tendría nada. Y aquí el programa no sabe cómo detectar si esta B que se le estoy mandando aquí se va a almacenar en el argumento de la izquierda o en el argumento de la derecha, ¿vale? Entonces, siempre tengan en cuenta, primero van los argumentos que tienen que pasarse obligatoriamente, aquellos que no tienen un valor predeterminado, y luego los argumentos que son opcionales a enviar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Del manejo, sobre el manejo de funciones. Entonces, si no hay dudas, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Lo siguiente que vamos a ver es cómo rompo este flujo. ¿A qué me refiero con romper este flujo? Bueno, vean que aquí todas las funciones las tuve que declarar antes de main porque se utilizan pues justamente dentro del main. Y para poderlas usar, tengo que haber declarado su existencia. Y ahí va a venir la clave. Debo